Buen día, en unos minutos estaremos iniciando la sesión. Vamos a esperar unos minutos más para que entren más participantes. Hola, bienvenidos a este nuevo webinar desde la Red Pro que ofrecemos para ustedes. Estamos muy contentos de tenerlos nuevamente por aquí y un saludo a aquellos que por primera vez asisten. El día de hoy estaremos conociendo sobre conexiones de bronce y abrazaderas. Les recordamos que Red Pro es la red de beneficios para profesionales más grandes de Panamá, vigentes en todas las sucursales de Novi, Cochess, College Signature Store by Cochess a nivel nacional. En esta ocasión nos acompaña el técnico asesor César López de parte de Cobalca, quien será el panelista encargado de brindarnos la información sobre el tema. Queremos recordarles que pueden hacer sus consultas en el panel de preguntas o en el chat, la cual estaremos respondiendo al final del webinar. Bienvenido, te dejo la palabra, César. Ok, muy buenos días a todos. Gracias por la asistencia. Vamos a hablar un poco sobre lo que son las conexiones de bronce, como así la conocemos, ¿ok? Vamos a ver lo que son sus usos, aplicaciones, de qué material está compuesto. Hay una parte importante acá que mucha gente también tiene el desconocimiento. Iniciemos. A ver, el material con el que está fabricada la pieza, o el conector, ¿ok? Vamos a hablar en este caso, es una composición química de varios metales. Mucha gente lo conoce como el conector de bronce por su color, pero en verdad es una composición, fíjense como lo pueden ir viendo acá, 58.4% de cobre, 38.5% de zinc, plomo, estaño, aluminio, níquel y otros metales bases. ¿Ok? Por supuesto que el mayor porcentaje está relacionado en lo que se refiere al cobre. Pero gracias a estos otros metales con el que están unidos, nos dan otras propiedades que más adelante lo van a ver, el cual nos va a facilitar muchas cosas. Por ejemplo, la aleación del 58% de cobre con 39% de zinc nos dan una muy buena resistencia a la corrosión. Punto muy importante. Para todas aquellas personas, vamos a hablar así, plomeros, instaladores, que se están a orilla de mar, casas, apartamentos, en la zona de costa.
la pieza le da muy buena resistencia, ¿ok? Vamos a decirlo de esta manera, no se oxida, ¿ok? No van a haber oxidación, no van a haber costra, nada de eso. Lo único que pudiera cambiar un poco es el color de la pieza, pero oxidación como tal no hay. El otro 3% que es de plomo aplicado a la materia prima nos da la maquinabilidad. O sea, esto se refiere al proceso de fabricación de la pieza. Nos hace que la pieza sea mucho más fácil trabajarla. Veamos cuál es la técnica de manufacturación de la pieza. Primero, la barra maciza. Utilizamos barras hexagonales o redondas macizas creadas por extrusión. ¿Ok? Esta barra nos permite una mayor fuerza longitudinal, no hay porosidad en el producto. Luego, esa materia prima pasa a un centro de mecanizado, que en este caso son tornos automáticos, que son los que hacen todos los cortes, las roscas, la forma de la pieza. Por último, nos genera una pieza muy sólida, sin costuras ni uniones soldadas. Es una pieza sólida, una sola pieza. ¿Ok? Podemos ver otras piezas de otras marcas que pueden estar unidas por un proceso de soldadura. Aquí no. Nosotros fabricamos piezas de un solo componente, una sola pieza. O sea, el cuerpo de la pieza es uno solo y proviene de una barra de extrusión, la cual no tiene porosidad. El tema poroso no existe en este tipo de producto. ¿Cuáles son las ventajas? Una, que evitamos fugas potenciales. Como no hay porosidad, evitamos eso. Como no hay uniones, evitamos las fugas. Menos orificios o agujeros, se refiere a la porosidad. Más fuerza longitudinal. Ya también vamos a ver a qué presiones pueden trabajar cada uno de los tipos de conexiones. Por lo tanto, como un resultado final, obtenemos conexiones densas y sólidas, ¿ok? Con mayor resistencia. A ver, hablemos de los tipos de conexiones que la marca Cobalca trae para todos ustedes. Tenemos, en primer lugar, el conector FLIR. Muchos de los instaladores lo conocen. Tenemos el NPT, o lo que comúnmente conocen como PAIPA, ¿ok? Tenemos el conector de compresión y tenemos las conexiones para mangueras, que son aquellas que puede utilizar con abrazaderas. Veamos un poco de la información general del producto. Los rangos de temperatura pueden estar trabajando entre menos 18 a 120 grados centígrados. Quiere decir que pueden, les doy un ejemplo, un conector de esto puede trabajar perfectamente. Vamos a ver un estado o un sitio donde el calor nos afecta, como es el compartimiento de un motor, por ejemplo, o puede estar montado en un motor marino, por ejemplo, en cualquier adaptador, ¿ok? La temperatura, en este caso, no lo va a afectar. Las presiones de trabajo van a depender del tipo de conector, o sea, de cómo sellen, de cómo se acoplen entre sí. Miren esto, les doy un ejemplo. El conector FLIR dice que las presiones de trabajo pueden estar desde 3000 hasta 600 PSI. ¿Ok? Ese es su rango. Esos rangos varían según el diámetro de la pieza. Mientras más pequeño sea el conector, más presión puede soportar. Un conector más grande, por supuesto, va a soportar menos presión. Un conector de compresión trabaja alrededor entre 400 y 100 PSI. Eso es lo que logramos para ello. Las tuberías pueden trabajar hasta, dependiendo, estamos hablando de tuberías de cobre, ¿ok? Que es por lo general las que van acompañadas con este tipo de conector. Podemos hablar hasta 1200 PSI. Las conexiones para manguera, hasta 150, 300 PSI, pudiéramos trabajar con abrazaderas sin ningún problema. Y conexiones para freno, que es otra línea en la cual también nosotros nos destacamos, obtenemos al menos unos 150 PSI de sellado.
Veamos entonces lo que son las conexiones FLIR. ¿Ok? Estas se utilizan para tuberías de cobre, bronce, aluminio, acero que se puedan abocinar. La palabra FLIR es el agrandamiento o el abocinado que le puedo proporcionar al tubo para el acoplamiento del conector. Este abocinado es de 45 grados. Ustedes también en sus locales venden los abocinadores. Son para poderle dar esa forma a la punta del tubo para poderlo acoplar, ¿ok? Y hacer la unión. La medida nominal del conector es según el diámetro del tubo. Si yo les digo a ustedes que un conector es de media, es porque está fabricado, está diseñado, está hecho para un tubo de media. Si digo que es de un cuarto, está diseñado entonces para la tubería de un cuarto. El tubo es como la medida guía, vamos a decirlo de esta manera. Principales usos que tienen este tipo de conexión, de sellado: equipos de combustible, plomería, agua, puede ser hogar, gases, refrigeración y líneas de vacío. Les doy un ejemplo. Si usted quiere, usted está instalando una unidad de aire acondicionado y el tubo que trae no le alcanza, usted requiere extender esa tubería. Entonces, a través de las uniones FLIR, usted puede alargar, hacer esa unión 100% hermética. Este es un punto más importante de todos. Es 100% hermético para usted poder alargar la tubería que va a conectar allí. Miren este ejemplo. Esto es lo que llamamos el abocinamiento. La punta del tubo se abocina, se agranda, se le da ese ángulo de 45 grados para luego hacer la unión con la pieza. A todos aquellos personas instaladores, técnicos que se encargan de esto, les digo algo: este tipo de conector no utiliza ningún sellante. He visto casos donde mucha gente aplica teflón, cinta de teflón o algún otro producto sellante líquido a las roscas de ese tipo de conector. Ese conector no utiliza sellante, la rosca no sella. Quien sella es el asiento, es la punta cónica que tiene el conector. Ese es el que hace el sellado con la tubería. Por lo tanto, la cinta de teflón o el sellante no generan ningún tipo de sello. Eso sí, la ventaja de este tipo de conector es que al apretarse y montarse es 100% hermético. Veamos cuáles son los modelos de productos de la línea FLIR que en este caso su distribuidor trae para ustedes. La copa corta, que tiene como código 41FS, ¿ok? Es el que nos permite a nosotros unir la tubería con cualquiera de esos otros adaptadores que están viendo allí. Por ejemplo, el 42F, que es una unión FLIR, como les indiqué anteriormente, usted puede unir una tubería con otra para alargarla, ¿ok? Si necesito cambiar de diámetro, cambiar una tubería de un diámetro a otro, también tengo una reducción que ya viene lista de esa manera, como es el 42FR, por ejemplo. Yo puedo cambiar, puedo reducir un tubo de 5 octavos por media, por ejemplo. Puedo reducirlo de 3 octavos por un cuarto, o puedo ampliarlo de 3 octavos a media, también es indiferente. Con ese conector, esa unión reductora, yo puedo variar el diámetro de la tubería. También tenemos la T-unión FLIR. Si usted, por ejemplo, tiene una línea de gas, usted conectó la estufa a una línea de gas y dentro de unos meses usted decide, o la persona de la casa decide que va a montar un horno a gas, usted puede entonces montar la T y derivar de allí una línea de gas para el otro equipo, ya sea la estufa y el horno. Eso es un ejemplo que le doy. O de la misma línea que alimenta su estufa, usted también puede sacar una línea
que va a alimentar el calentador de su hogar. Tenemos luego para ustedes el 46F. Es otro adaptador macho-hembra, ¿ok? Flare. Eso sí, la parte hembra flare, perdón, no es flare, es pipa o lo que conocemos como NPT. Luego tenemos el conector macho, también macho flare por macho NPT o macho pipa, en variedad de medidas, desde 1/8 hasta 3/4. O sea, viene 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, media, 5/8, 3/4. Esas son todas las medidas en las cuales se disponen esas piezas. Luego tenemos, si usted necesita un conector en codo, no le sirve recto porque tiene que darle mucha curva a la tubería, entonces también tenemos el 49F que nos permite hacer una conexión en codo. Si la pieza o el equipo donde usted se va a conectar ya tiene la salida macho, entonces usted también puede conectarse con el 50F. Si está haciendo una instalación y requiere hacer una unión en codo a 90 grados, entonces tenemos el 55F. Este me permite, pues, les doy un ejemplo, si estoy empotrando la tubería en la pared, me permite hacer una unión perfecta a 90 grados sin correr el riesgo de tener que doblar el tubo en exceso y que este se vaya a colapsar. Se rompa, se doble, se cierre. Para eso están los adaptadores. Luego traemos el 640FB, que es una tapa flare. Si usted pongamos un ejemplo, se dañó el calentador, lo va a desmontar. Para evitar una posible fuga de gas, está la tapa que se puede conectar al macho flare, ¿ok? Por seguridad, para evitar cualquier fuga, póngase que la llave de paso esté dañada y esté dejando pasar gas. Si eso queda abierto, es un peligro. Aquí vemos, por ejemplo, una estufa. Esto es un ejemplo de alguna estufa. La parte del regulador, del conector de la estufa, a través de un conector macho, la válvula que lo acopla. Puedo utilizar el 48F porque es macho flare por macho NPT, o si su estufa tiene tiene una salida macho, entonces yo puedo utilizar el 46 que me permite conectarme con ese macho para conectar el tubo o el flexible de gas. ¿Ok? Ese también lo puedo conectar con este tipo de adaptador. Aquí tienen otro ejemplo, el montaje del adaptador en la estufa. Ahí lo pueden ver claramente. En algunos casos son con rosca hembra, en algunos casos son con rosca macho. Eso va a depender de la marca, ya sea de la estufa, el calentador, el horno, indefinitivamente cualquiera de ellos. Otra de las conexiones que Cobalca trae para ustedes es la que llamamos conexiones NPT o, como ustedes conocen, las conexiones PIPA. ¿Ok? Son conexiones con rosca sin bisel, no hay una punta cónica en este caso, con cierta conicidad. Eso de la palabra cierta conicidad es que en la punta del conector es más angosto y al final de la rosca tiene mayor diámetro. Este tipo de conector sí requiere un sellante, ¿ok? Aquí sí requiero aplicar cinta de teflón o cualquier otro producto que ustedes tengan en el mercado para sellar la rosca, para evitar fugas. Aquí sí utilizamos entonces cualquier otro tipo de sellante. Para su ensamble no es más que se debe girar aproximadamente 2 vueltas y media, más allá de su aprieto. Usted lo puede colocar con la mano y luego 2 vueltas y media es el torque aproximado que se le da a un conector de rosca NPT. Las roscas NPT nunca van a entrar completas. ¿Ok? Les hago esta salvedad. Una rosca, si usted intenta, les doy un ejemplo, roscarlo completamente. Usted está conectando un 48F, un conector con rosca macho. Lo está conectando a una válvula de paso y usted intenta roscarla
completa hasta el fondo, lo más seguro es que la válvula la rompa, la agriete. ¿Ok? Eso puede pasar por el simple hecho de que la rosca es cónica y no va a entrar toda, no entra toda. O sea, por diseño eh, entra hasta la mitad o 3/4 de rosca, pero nunca deben intentar roscarla por completo, ya que van a romper la pieza hembra que está recibiendo el conector. Sus principales usos, todas en nuestras casas tenemos este tipo de rosca, pasa que no la vemos, están escondidas en las paredes, detrás de las paredes. Agua, grasas, combustible, gas natural, gas LP, líneas de baja y mediana presión. Como les digo, son piezas sólidas de cero corrosión, con una fuerza longitudinal muy grande. Aquí pueden ver lo que yo les hablo sobre la conicidad. ¿Ok? La pieza a medida que va entrando se va ajustando, se va apretando, pero requiere un sellante en la rosca. Requiere que aplique un sellante. Veamos, estas son las piezas que Cobalca trae para su distribución, para ustedes, para toda la facilidad a lo que se refieren los montajes. El 100B, que es un codo hembra-hembra NPT o PAIPA. Viene en todas las medidas, desde 1/8 hasta 3/4. Igualmente tenemos la T, que es la 101B. Tenemos el anillo hembra o coupling, que también le llaman, ¿ok? Que es el 103B. Si tengo dos roscas macho y necesito unirlas, también lo puedo hacer con ese coupling. Luego tenemos el 108B, que es un tapón hembra. Póngase que usted desconectó la llave de agua del chorro de su casa y necesita poner un tapón al tubo para que no siga botando. Esa pieza 108B es un tapón. Luego tenemos el 110B, que es una pieza o bushing reductora. Si necesito cambiar, tengo una tubería o tengo un coupling, tengo una válvula que es de 3/4, pero resulta que la llave que voy a conectar o la pieza que voy a conectar es de media, entonces tengo estos reductores para cambiar de medida, ¿ok? Vienen desde 1 pulgada hasta 1/8. Así hay todas las medidas. Luego tenemos, si necesito conectar dos coupling que tienen rosca hembra, igual tengo el 112, que es un niple corrido. Si necesito alargar la pieza, si necesito sobresalir de la pared porque el conector me quedó más adentro en la pared y entonces ahora la pieza que voy a montar no llega, también tenemos niples de rosca pipa o rosca NPT de variados tamaños. Vienen desde 1,5 de largo hasta 4 pulgadas de largo. Luego tenemos lo que llamamos el codo calle. También puedo convertir cualquier coupling a 90 grados, macho o hembra. Tenemos el coupling reductor, igualmente como el 110B, que es un bushing. También tengo el anillo reducido. ¿Ok? Puedo reducir de un macho, por ejemplo, un macho de 3/4, un macho de media, bajarlo a una hembra de 3/8, por ejemplo. Eso también lo puedo hacer. Igualmente tengo el 120B, que también es un reductor adaptador de hembra por macho. Igualmente tenemos el 121B, que es un tapón macho cabeza hexagonal, para el cual puedo tapar, desconecto una llave porque se me dañó, puedo colocar un tapón para que no tenga el bote hasta que yo logre nuevamente conectar la pieza. Si somos más específicos, entonces tenemos el 122B. Esto es un niple corto, pero tiene cuadrante. Tiene cuadrante, lo cual nos permite con mayor facilidad poder montarlo. ¿Ok? Yo con una llave combinada o una ajustable puedo fácilmente apretarlo. Igualmente tenemos el 123, que es niple reductor. Es como que si fuera el 122, pero este viene reducido. Puedo igualmente variar de media a 3/8, de media a 1/4, a lo que usted necesite acoplar. O sea, lo que hace es cambiar la medida sin tener que pasar por varios adaptadores, que esto es otro problema que se nos puede presentar.
A veces necesitamos reducir o cambiar de tamaño, pero tenemos que usar 5 o 6 piezas. Entonces, cuando vamos a ver, tenemos una pieza extremadamente larga, lo cual no se ve bien, ¿ok? Esta pieza queda sumamente corta y nos permite cambiarnos de medida. Este es otro tipo de aplicación que también podemos ver en los calentadores de gas, como es el 122 o el 123. Todo va a depender de qué es lo que queremos conectar. ¿Ok? En el calentador también podemos usar el 46, que fue la pieza que le mostré anteriormente, para poder conectar los flexibles que se venden para gas, que ya vienen con la rosca flare. Pero bueno, eso depende, cada situación es totalmente diferente. A ver, tenemos también entonces lo que es la línea de compresión. La línea de compresión, igualmente se usa la tubería como elemento base. Igualmente la medida nominal viene basada en el tubo, ¿ok? Y el sello se produce por esas piezas o anillos, vamos a decirlo así, mucha gente le dice los barriles. Ah, necesito un barril, que son las piezas que se deforman con la tubería, logrando un sello 100% hermético. ¿Okay? Si pueden ver la imagen de abajo, pueden observar cómo el anillo se deforma con el cuerpo y la tuerca. Fíjense que el tubo sufre como cierta deformación. Es la fuerza longitudinal que se le aplica al anillo para generar un sello hermético. Estas piezas están compuestas, como dice ahí, 3 componentes: un anillo, la tuerca y el cuerpo del conector. Sellan porque el anillo se deforma al roscar la tuerca. Al yo apretar la tuerca, el anillo se va deformando y con esto logramos un sello 100% hermético. Eso sí, después que usted hace la deformación del anillo, ya el anillo, si usted lo tiene que desconectar por algún motivo, el anillo no puede ser reutilizado. Ya el anillo se deformó, ya el anillo, cuando usted lo desconectó, el anillo cambió de posición, ¿ok? Entonces, puede que no logre un sello. Lo más recomendado es cortar el tubo, cambiar el anillo y volver a montar. Esa es la recomendación. Se puede usar en tuberías de cobre, plástico, ¿ok? También lo vemos mucho en lo que son las aplicaciones de freno de aire de los buses, camiones. También vemos ese tipo de acople o ese tipo de conector. No se recomiendan para tubos de acero. ¿Por qué? Bueno, porque la tubería de acero está diseñada para altas presiones. Estamos hablando especificaciones de más de 1500 psi, 2000 psi, 3000 psi, y el cuerpo del conector de bronce no está diseñado para soportar elevadas presiones. Son de baja y mediana presión. ¿Ok? Las tuberías de acero están diseñadas, y es otra línea totalmente diferente, para el uso de altas presiones. Como lo digo aquí, sus principales usos: equipos de instrumentación, hidráulicos y neumáticos, líneas de aire, agua, sin ningún problema, son 100% herméticos. A ver, según el conector de compresión, según su diámetro, estas son las presiones más recomendadas para su operación. Por ejemplo, para un conector de 1/8, 400 psi. Para 316, 400 psi. Así sucesivamente va descendiendo la presión según el tamaño del conector. Fíjense que para 3/4 ya estamos hablando de unos 100 psi. ¿Ok? Eso va variando. Eso varía de acuerdo al diámetro. A medida que aumenta el caudal y el diámetro, baja la presión de trabajo. A ver, ¿qué traemos para ustedes referente a las conexiones de compresión? Bueno, traemos el 60F, que es el anillo, se vende por separado. Por eso les digo, cuando ustedes conectan una tubería,
tiene que reemplazar el anillo por recomendación, ya que el anillo se deforma en el primer montaje y puede que cuando lo vuelva a montar o lo vuelva a apretar, ya no selle de nuevo. La tuerca, que es el que hace juego con el anillo y el cuerpo, que es la 61F, también vienen todos los tamaños, desde 1/8 hasta 3/4, igual que el 60F. Tenemos la unión de compresión. Aquí es un caso parecido, ¿recuerdan cuando hablamos del 42F, que era la unión flare? Bueno, aquí tenemos la unión, pero de compresión. Yo puedo también unir una tubería con el 62F. ¿Ok? Si esta pieza no va a tener vibración, se va a quedar estática ahí, sin movimiento, también lo puedo unir con este tipo de conector. Tenemos el 62FR, que es una reducción, también una unión reductora. Igual puedo pasar una tubería de media a 3/8 e indiferentemente o cualquier otra medida. Igualmente tengo la T-unión, en la cual puedo derivar una línea para hacer una conexión según lo requiera. Tenemos la unión, la 65F a 90 grados, igualmente. Luego tenemos el 66F, que es el conector de compresión con hembra pipa o hembra NPT. Tenemos el 68F, que es el conector macho de compresión, conector de compresión por rosca macho pipa. Tenemos el 69, que es el codo, un conector a 90 grados, dependiendo obviamente de lo que requiera. Y tenemos esta piecita que está por acá, mucha gente le dice, así le dicen, canutillo, inserto. Esto se utiliza mucho para las mangueras de freno de aire e instrumentación. Esto va en la parte interna de la manguera para que cuando el anillo, que es el 60F, se comprima, tenga, vamos a decirlo así, tenga una pieza o tenga una superficie que le hace resistencia, lo cual permite que el anillo se entierre sobre el tubo de plástico o la manguera para generar el sello. Si esta pieza no está colocada, puedo correr con el riesgo de que se salga o presenten fugas. Esa piecita que ustedes ven ahí es un punto importante a la hora de una instalación, ya sea de aire, ya sea gas o líquido. ¿Ok? Gases o líquidos. Tenemos lo que son las conexiones para manguera. Vamos a ver, entonces son conectores terminales que conectan una manguera en cualquier otro tipo de puerto. Llamamos puerto, ya sea una rosca macho, ya sea una rosca hembra, pipa. Ahí podemos conectar y simplemente conecto mi manguera y le coloco una abrazadera para entonces poder hacer el trabajo que requiere. Son introducidas las mangueras y sujetadas comúnmente con abrazaderas o con ferrules. Ya el proceso de un ferrul, bueno, ya es algo que se tiene que hacer en un equipo de prensado para una deformación, pero por lo general con una abrazadera. Las roscas de las conexiones de espiga para mangueras fabricadas con norma DICE NPT-F, ¿ok? Vamos a decirlo así, se los pongo claro, es la hembra del NPT. Esta es la hembra giratoria del NPT. Esta acopla perfectamente en un macho pipa haciendo un sello 100% hermético. No requiere sellante igualmente. Utilizadas con tuberías de plástico o mangueras de caucho en sistemas, o sea, 300 PSI, que es lo máximo que viene una manguera de caucho. En ese tipo de conexión, si necesito, les pongo un ejemplo, trasladar un líquido de un equipo a otro, pasarla de un tanque, una salida de un equipo, también lo puedo hacer con este tipo de conector. ¿Ok? Luego tenemos uniones para manguera. Ah, se me reventó la manguera. Vemos mucho el caso donde la manguera de jardín, por ejemplo, el perro, la mascota juega con ella y termina rompiéndola. Entonces tenemos la unión para manguera, o en el auto se nos puede romper hasta una manguera
y este tipo de producto nos permite unirla nuevamente, cortarla, unirla, meterle 2 abrazaderas y poder solventar el caso. Tenemos la serie KFPS, que son conexiones espiga para manguera con rosca pipa macho. Y también tenemos la serie KFRS, que son conexiones igualmente espiga, pero con la hembra fija. La rosca pipa es fija, no se mueve, ¿ok? Si usted tiene una tubería, un tubo que sale macho, usted puede roscarlo perfectamente sin ningún problema. Igualmente tenemos la RMT, que son espigas de 3 vías. Puedo conectar 3 mangueras o puedo hacer un corte en la manguera y derivar otra línea de algo que necesito, ya sea un líquido, un gas o aire que necesito derivar de esa línea, también lo puedo sacar de allí. Hasta aquí el tema de lo que se refiere a conexiones o conectores de bronce, como hemos hablado anteriormente. Pasemos nuevamente entonces, o vamos nuevamente a lo que son las abrazaderas. Cobalca también tiene esta línea para ustedes, diseñadas para crear un alto poder en el sellado aplicado con bajo torque. ¿Qué quiere decir esto? Con menor fuerza que yo aplique al tornillo, puedo obtener mayor presión o mayor fuerza de apriete en la abrazadera. ¿Ok? Están diseñadas de una forma en que el tornillo que aprieta la abrazadera tiene un ángulo específico junto con la cremallera de la abrazadera para lograr un alto torque de apriete. Estas abrazaderas son de acero inoxidable 304. Por supuesto que como son acero inoxidable no va a haber corrosión. Muy utilizadas a todo lo que se refiere a nivel costero, embarcaciones, pesca, deporte, botes, o sea, cualquier tipo de aplicación, uso, vamos a poder utilizar este tipo de abrazadera, ya que es muy duradera. Por supuesto que por su componente acero inoxidable no se va a oxidar, entonces esto es una gran ventaja. El tornillo está fabricado igualmente en acero inoxidable, la cabeza ranurada para un desarmador plano o una llave combinada o un dado de 8 milímetros facilitan su instalación. La banda de la abrazadera tiene los bordes lisos. Esto permite un gran apriete sin dañar la manguera, no la corta. Hemos visto otras, no voy a hablar de ninguna marca en específico, hemos visto otras marcas que apenas usted aprieta la abrazadera, la manguera se corta. ¿Ok? Esta abrazadera que nosotros traemos para ustedes, los filos son totalmente, los bordes son redondeados, no corta la manguera. El ancho de banda es de media o 13 milímetros. Superficie interna lisa, ¿ok? No hay ranurado que pueda atascar o dañar la manguera. También tenemos las abrazaderas mini. De hecho, creo que para Novicoche es uno de los productos más comercializados. Menores a todo lo que se refiere a mangueras de menores de 1 pulgada. Con solo 10 libras de apriete obtengo pulgada de torque. Ok, estas generan una gran fuerza de sellado. Igualmente, el tornillo es de 5,16 u 8 milímetros y la banda es de 8 milímetros de ancho. Estas son las mini. Entonces, Cobalca trae para ustedes la serie grande, viene desde 1/4 hasta 14 pulgadas. Es los diámetros en los cuales se manejan las abrazaderas. Esto es un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo donde puedo utilizar una abrazadera. Estoy haciendo una conexión con una manguera, ya sea de aire, gasolina, agua, aceite, indiferentemente. Todo lo que yo necesite conectar y sellar y apretar, lo puedo hacer con este tipo de abrazaderas que son de gran durabilidad. ¿Ok? Señores,
ha sido un placer para mí poderles mostrar parte de lo que trae Cobalca para ustedes. Eh, Me gustaría entonces que, no sé, tome la palabra la señora Ingrid con respecto a las preguntas que iba a inicializar, no sé. Bueno, abrimos un espacio para preguntas de parte de los participantes. Tenemos la opción del chat o el espacio de preguntas y respuestas. Daremos unos minutos para que realicen sus preguntas. Ok. Bueno, tenemos aquí una consulta de Osvaldo sobre saludos. Son saludos, buenos días, les saludo Osvaldo. Entre tarde, ¿cuándo sería la otra charla? Si es que hay, pues tenemos charlas los miércoles y los sábados generalmente. Nosotros estamos colocando en las redes sociales de Coches toda la información sobre las charlas que estamos teniendo con RedPro. Y parece que todo el tema quedó bastante bien explicado, está muy claro, así es que vamos a dar por terminada la sesión. Queremos dejar abiertos nuestros canales digitales para las dudas, etcétera. Nos pueden escribir si les quedó alguna duda. Bueno, acá tenemos otra consulta. Mario Castillo pregunta, además de las roscas NPT, tienen unas roscas BSP, roscas y tamaños en pulgadas y milimétricas. No sé si se... Sí, a ver, por los momentos Cobalca solo maneja para Panamá líneas con roscas NPT. No trabajamos porque el mercado solamente está basado en NPT, no en BSP. La línea de BSP la manejamos en otros adaptadores hidráulicos de la marca Cobalca, pero bueno, no son comercializados por ustedes. Ok. Bueno, sí. Queremos que sepan que dejamos los canales digitales, nos pueden escribir cualquier consulta por las redes de Coches. Muchas gracias, César, por toda la información. Fue súper, yo no tengo ni idea de muchas cosas y entendí bastantes cosas. Sí, fue súper No, a ver, detallado. estoy a la Eh, orden. Cualquier otro día que ustedes programen, que necesiten hacer otra nueva presentación, igualmente estoy a la orden, presencial, web, como ustedes gusten. Gracias. Vamos a estar subiendo igual todo lo que vimos aquí por nuestro canal de YouTube. Gracias a todos por participar y bueno, feliz tarde. Hasta luego. Gracias.